Hola a todos y bienvenidos a Esto es la Guerra, el podcast para los líderes de personas. Soy Inés Guerra y en este espacio vamos a librar las grandes batallas de recursos humanos. ¿Estás listo para liderar la batalla más importante de todas? La felicidad de tu equipo. Esto es la Guerra y empieza ahora con la colaboración de Basalto. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Esto es la Guerra. Hoy estamos aquí con María, que nos acompaña. María es especialista y fractional HR para la gestión de personas a tiempo parcial para medianos y pequeños equipos. Esos equipos que muchas veces se debaten en qué momento empezar a tener esta figura y cómo invertir en esta figura y no saben ni por dónde empezar. Pues aquí María les ayuda. Así que María, bienvenida. Muchas gracias, un placer haber recibido esta invitación. Pues nada, qué ilusión, la verdad, tenerte, María. Como te contaba, me apetece un montón este episodio. Venimos hablando desde hace tiempo y creo que es un tema súper interesante y muy distinto a la hora de cuando te empiezas a plantear ciertas cosas. Yo creo, en primer lugar, María, lo más interesante es que nos hables un poco de ti, de cómo ha sido quizás tu trayectoria y en qué momento esto ha sido una necesidad que tú has visto en el mercado y que te permite hoy ayudar a muchas empresas y haber ayudado seguro. Vale, bueno, os explico mi experiencia. Yo empecé en recursos humanos hace mucho tiempo, a finales de los 90, del siglo pasado, y empecé, bueno, yo hice psicología clínica, porque en aquella época en psicología de empresa era como muy residual. Tuve la gran suerte de conocer una persona que había empezado a trabajar con una empresa tecnológica en Sant Cugat y tenía una forma de pensar y de diseñar lo que eran recursos humanos, que en aquel momento eran pues, sobre todo administración y temas mucho más laboral y poco más, y tenía una idea muy diferente. Entonces me gustó mucho y tuve la suerte de poder entrar en su equipo y poder empezar a trabajar con ella. Eso me ha llevado a estar casi toda mi trayectoria ligada a empresas tecnológicas. ¿Vale? Disfruto mucho, me encanta, cada vez Y cada vez la edad más. tenemos más diferencia, pero me parece muy, muy vivo. Bueno, independientemente de la edad, sobre todo, cada vez crece más el sector, Y cada vez así que crece cada más. vez también más posibilidades hay de enriquecerte. Totalmente. Por ese Entonces, lado. bueno, vas aprendiendo, es algo que siempre te está obligando a tener que aprender y a estar en el día. Tuve la suerte al cabo de un tiempo, bueno, de trabajar en Grupo Intercom, que era una incubadora de negocios aquí en la zona de Barcelona. Luego entré en Softonic, que para mí ha sido uno de los proyectos Sí. donde he aprendido todo y sentó mis bases a la hora de pensar cómo hacer las cosas. Y también, bueno, Let Go, ABBA, que me marcaron mucho. Sí que llega un momento que con uno de los fundadores de Let Go, él tenía mucho interés en ayudar a emprendedores, él había sido emprendedor y siempre estaba intentando colaborar con ellos, siempre me decía, oye, hay este equipo que empieza, ¿por qué no tienes una charla con ellos y les explicas cómo hay que gestionar el equipo, cómo hay que hacerlo, ¿no? Y a raíz de ahí empecé, que era algo que me gustaba mucho, a estar en esos inicios y hubo un momento que decidí que por qué no era mi trayectoria, en lugar de estar como directora de recursos humanos en una empresa, que era un rol mucho más corporativo, Sí. el estar ayudando y hacer colaboración con pequeñas empresas. Entonces, ahora estoy pues con empresas pequeñitas que acaban de empezar, con empresas que ya tienen un recorrido, pero por lo que se van a hacer algún cambio, porque tienen una inversión o lo que sea. Entonces, bueno, mi idea es ayudar y colaborar, sobre todo pensando en el equipo y en el proyecto. Sí, qué chulo esto de que al principio empiece siendo una charla, que era algo que tú hacías de una forma totalmente complementaria a tu Sí, puesto sí, y sí, por... bueno, era porque Sí, me apetece sí, por un mera poco, vocación ¿no? de Sí. ayuda y que hoy verdaderamente se haya abierto ahí un mercado para ti, porque eso también significa que, bueno, que hay un punto de la curva que tus habilidades y como que a lo que te dedicas han Sí, sí, confluido totalmente, perfectamente, así totalmente. que eso me parece chulísimo. Pues nada, María, muchas gracias por esta intro sobre ti y bueno, empezando un poco en el tema que hoy veníamos a hablar, claro, a mí me parece muy interesante esto de en qué momento una empresa de reciente creación, una empresa tecnológica, bueno, hablo de tecnológica como Bueno, puedo hablar de una sí, pyme, sí. una empresa simplemente que quizás esté empezando a funcionar y necesite más talento. Al principio lo hacen dueños, socios, Total. fundadores, vamos a llamarlo en Ujú, estas tres categorías. ¿Y en qué momento esto se debe empezar a profesionalizar? ujú. Claro, ¿y de qué forma? Porque si solo se va a contratar a una persona o a dos o a tres, quizás merece la pena en ese punto profesionalizarlo, ¿no? Ahí entras tú.
¿Cuál es el escenario que se crea? Porque la verdad Sí. me aparecen muchas Ujú. aristas. Sí. A ver, yo, claro, he visto varios procesos y he vivido diferentes momentos de empresas y te das cuenta que todo lo que puedes hacer al inicio tiene mucho valor. Porque luego recursos humanos siempre aparece cuando ya se han cubierto las posiciones de comercial, finanzas, técnicos, producto, marketing, y entonces pasa algo y dicen, uy, necesitamos a alguien de recursos humanos, Sí. ¿no? Aparecemos cuando tenemos que ir con el extintor. Entonces, todo lo que, si lo has hecho bien antes, si has creado un buen ambiente, si has creado unas buenas bases, todo lo que puedas hacer desde que son 3, 4 personas allana mucho el camino, ¿no? Hace que Creo haya que una también ciertos cultura. procesos. Claro, entonces yo creo que es importante poder estar casi desde el inicio, ¿no? Una de las cosas que estoy disfrutando mucho ahora en proyectos que empiezan es el empezar con los fundadores a hablar de ellos, ¿no? De cómo realmente, qué visión tienen, dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer, que estén totalmente alineados, para que luego cuando van creciendo como equipo, ya crecen también el equipo alineado, ¿no? Claro. No es aquello que a veces te dicen, es que parecemos pollos sin cabeza, cada uno va hacia un lado, ¿no? O cada área rema hacia un lado. Si consigues que los fundadores estén coordinados y la tengan muy claro y vayan juntos y se lleven bien, Claro, que esto es que ya un eso va reto. surgiendo, porque es una relación al final. Entonces hay momentos muy bonitos, hay momentos de mucha tensión, hay momentos que son complicados porque las cosas no van bien, hay que tomar decisiones duras. Si la relación realmente no es fuerte y no es una buena relación, puede Sí, empezar a sí, hacer sí. aguas, ¿no? Puede tambalearse ahí. Exacto. Sí, y yo entiendo que ahí hay un punto fundamental y es que es como que al inicio es casi como una Terapia de terapia, pareja, sí. sí, de O de pareja trío, de o los de que sean los claro, fundadores, sí. claro, de lo que sean los Mm. fundadores, porque realmente tienen que poner mucho las bases, porque al final van al mercado a Totalmente. buscar a alguien que cumpla esas bases. Ujú. Entonces, si tú no Y tienes bases, tienen que tenerlas muy claras. claro, claro. Y aquí creo que juega un gran papel en esto de los fundadores, Ujú. bueno, empresas que empiezan de cero y tal, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, quizás a lo mejor esto ya no se lleva o no se soluciona así, pero para mí era un gran tema, yo he trabajado en una startup, el tema becarios, ¿no? Ujú. Entonces, esto lo que hacemos somos tres fundadores. Y todo el resto de caries. Sí, sí, o medio empezamos a fichar un manager, esta fractional, y 7 becarios. Ujú. Y claro, es que los becarios, lo cual es una figura que está fenomenal, yo he sido una fiel becaria, me ha encantado, se aprende un montón. Ahora bien, realmente necesitas a alguien que te guíe y te enseñe. Y entonces tú estás 2 meses aprendiendo y 4 produciendo en la medida en la que tarea sea un poco Ujú. repetitiva y estructurada, si no, Es muy complicado. sí, A ver, es una de las cosas que dices, ¿eh? O sea, yo creo que igual antes más que ahora. Yo creo que todo el mundo va aprendiendo. También es verdad que ahora hay muchos emprendedores que ya han tenido un aprendizaje en otros proyectos, ¿no? Que a ver, ya llevamos mucho tiempo con sí, empresas que van saliendo, sí. que no funcionan, con lo cual la gente también ves que muchos ya tienen aprendizajes Sí, previos, ¿no? Y entonces yo siempre digo, yo empecé como becaria. O sea, yo creo que sí, casi todos hemos empezado siendo becarios. Y un becario es lo que dices tú, tiene muchas ganas, tiene mucha energía, pero tiene mucho que aprender. Con lo cual, yo soy fiel defensora de que puedes tener un becario si tienes la capacidad de enseñarle, si tienes a gente que va a poder estar por ese becario y enseñarle. O sea, no podemos coger un becario e intentar que haga lo que debería hacer alguien que ya tuviera 2, 3 años de experiencia, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que ese es un fallo a veces en los proyectos porque son dos fundadores y todo el resto son becarios a los que les exiges que funcionen O como por lo menos perfiles con pretendes, experiencia. tienes esa expectativa, tú Exacto, lo pretendes. exacto. Y esa persona necesita todavía y tiene un recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que becarios, por supuesto, creo que es algo que Sí, todos hace falta cuando sales de unos estudios de una carrera, el tener un periodo de aprendizaje, siempre y cuando tengas a alguien que te esté tutorizando y que te esté enseñando, ¿no? En los proyectos, yo siempre digo que las primeras personas que entran deberían ser gente muy hands-on, eso sí, o sea, no podemos, en un proyecto que empieza, no puedes tener gente que sabe mucho, pero que no va a ir, si tiene que arremangarse, pues va a ir, y si tiene que coger varios gorros,
va a coger varios gorros sin que pase nada, ¿no? O sea, bueno, pues si soy el financiero, pero tengo que hacer algo de marketing y además tengo que estar picando las facturas, o sea, tienes que tener muchas ganas de meterte en todo y de hacer de todo, pero tienes que ser gente con una experiencia. Esto me parece muy interesante porque traer el nivel de seniority. Cuando empiezas a contratar en estos Ujú, equipos, pues más, pues esto, en un, voy a llamarlo híbrido, o sea, no es un equipo que lo creamos ujú. ayer, pero es un equipo realmente mediano, incluso muy pequeño. ¿Por qué seniority empiezas a contratar? ¿Cuál es la primera persona? Porque, por ejemplo, yo creo que ahora mismo en el mundo tecnológico, como Ujú, tú dices que trabajas y has empezado, entiendo que si uno de los dos fundadores no es técnico, la persona técnica prevalece ante todo. Ahí, evidentemente, el nivel de seniority es lo suficientemente para que saque el producto ujú. adelante, la idea o el desarrollo. Entonces, ahí está. Lo Clarísimo. tenemos clarísimo, efectivamente, y esto yo creo que a los fundadores no es tan difícil de entender porque es Ujú. realmente tangible. Ahora bien, siguientes puestos, ¿qué nivel de seniority? Bueno, yo lo que estoy viendo es que antes sí que veías casi que los proyectos salían de perfiles técnicos. Ahora empiezan a salir proyectos de perfiles técnicos o perfiles de ventas o perfiles de marketing con gente de producto. Entonces, para mí es importante tener muy claro en qué somos buenos los fundadores, ¿no? En qué soy fuerte. Soy muy Sí, bueno tecnológicamente, hará que el primer perfil que necesite sea, pues igual, alguien de ventas, alguien que me ayude a llevar mi producto. O al contrario, soy alguien que ha sí, estado en ADE, que soy muy bueno en finanzas, en negocio, y mi compañero es muy bueno en tema de ventas. Bueno, pues necesitas un perfil técnico técnico. y un perfil de producto. O sea, es un poco, yo creo que tiene que estar bastante compensado. Los perfiles para mí críticos está claro que es técnico en empresas Sí, digitales, sí, tecnológicas. Es un perfil técnico, un perfil de producto, un perfil lleve sí. el producto al Al mercado mercado. y luego, bueno, ver un poco también qué otras habilidades, ¿no? Porque a veces pues los mismos fundadores, pues el que hace ventas de entrada empieza a hacer un poco pues temas de finanzas, ¿no? Sí. O a llevar, bueno, es un poco ver todo esto. Sí, yo creo que algo que es fundamental, vamos, concluyo un poco de lo que Ujú, comentas, es que, a ver, suena un poco cliché, pero es como el conocerse a uno mismo, en este caso el conocerse a uno mismo a nivel como microsistema que ujú. creamos aquí, el mini ecosistema que se crea, saber bien qué puntos tiene en casa y los tiene fuertes, qué puntos tiene que buscar en el mercado, con qué presupuesto cuenta y con qué prioridades Ujú, cuenta. exacto. Entonces ahí hacer un balance y Y empezar. empezar. Y es lo que decías, ¿no? A veces yo creo que ahora no lo estoy viendo tanto, pero sí que hubo un tiempo en que era como levantaban una ronda y era como, venga, todos los perfiles que necesitamos, ¿no? Y es no. O sea, vamos a ver qué perfiles realmente necesitas, porque igual no necesitas, no sé, me lo invento, 5 developers, puedes Sí. tener uno muy bueno y luego puedes tener otros perfiles que también te van a hacer falta, ¿no? Y aquí es donde también hay que trabajar mucho. Tienes que coger perfiles senior a los que tienes que dejar trabajar. Es decir, Ya. tú serás el fundador, tú serás el que más sabe de tecnología o el que más sabe de marketing o el que más sabe de producto, pero justamente estás cogiendo gente que te va a complementar a ti, con lo cual tienes que coger a gente en la que confíes y en la que le dejes que en su área pueda tener mucha autonomía y mucha libertad. Hagáis expanda, claro, porque Claro. cuando te estás contratando, entiendo, ¿no? Una persona para un puesto como tal, estás contratando a una persona que va a ser flexible, que va a ser abierta, que se Ujú. va a poder remangar, que se va a poder tal. Estas personas también necesitan cierto punto de independencia y de Total. alas. O sea, no puede ser una persona que se vaya a remangar todo el rato y que nunca pueda aportar una idea, Mm. porque coartas una parte de la No, propia persona. seguramente No va a no va a encajar. funcionar. Claro, no va a Mm. funcionar, no va a funcionar. Y es importante, yo creo, en esos momentos que inviertas mucho tiempo en esa búsqueda de esos perfiles. O sea, que realmente la persona que venga a formar ese equipo. Yo diría que siempre, ¿no? O sea, siempre digo Sí. que hay que invertir mucho tiempo y que a mí, Contrata despacio sí, y despide despide deprisa rápido. si quieres, pero contrata despacio. O sea, a veces me dicen, no, contratamos rápido y despedimos rápido y no funciona, rompes. Traer a alguien que no funciona es un tema de pérdida de tiempo, es un tema de desgaste para ti, para la persona, para el equipo. Con lo cual,
tómate el tiempo de estar seguro que esa persona es la que con la que vas a trabajar. Total, y yo aquí hay un gran tema que seguro que yo supongo que lo habrás visto, que es el tema de los onboardings, ¿no? Ujú. Es decir, qué importante es que después de haber contratado un buen perfil al que hayas dedicado tiempo, en la que estabas dedicando tanto tiempo a seleccionarlo, parte de ese tiempo también lo hayas dedicado a preparar todo lo Hacerlo. que quieres que él sepa después de una semana, después de 15 días, después de un mes, ¿no? Tener claro Totalmente. esto. Y las expectativas en el proceso de selección, ahora que lo decías. O sea, uno de los grandes errores muchas veces es cuando nos animamos en el proceso de selección como empresa y vendemos lo que nos gustaría, ¿no? A Claro, nosotros mismos. O sea, sí, realmente no mientes. Y a mí me sí. gustaría que fuéramos así y que llegáramos a hacer todo esto. Y estás creando una expectativa cuando la realidad igual es que todavía te queda para hacer o llegar a ser ese tipo de empresa, ¿no? Y entonces esa desalineación a veces provoca que la persona que ha entrado diga, Claro, no entiendo lo esto, que yo esto escuché no, claro, versus lo que veo hoy, claro. porque aquí yo supongo que es fundamental que al final el fundador es una persona muy visionaria sobre su propia Ujú. empresa, en cierto punto casi ha estado obnubilado con su idea, entonces entre lo que plasma que es la realidad, lo que para él Totalmente. está, Ujú. está en potencia y lo que realmente no está, ahí hay una Hay masa una, sí. gris que es como todo lo mismo Pero que para uno está muy bien, mismo. o sea, a mí me gusta mucho cuando si estás con un emprendedor que no te transmite ese, Esa ese punto ilusión. de ilusión, bueno, pues si él no se lo acaba de creer y no sueña en ello, igual la cosa no va a funcionar muy bien, ¿no? Pero también tiene que poder expresar o sea, hoy somos esto y mi pretensión es llegar a ser esto, Aquello, ¿no? Y claro, yo lucho por eso, ¿no? Pero que quede claro quién soy hoy. claro. Porque a veces sí que pasa, ¿no? Que uno entra en una posición y dice, jolín, yo pensaba, lo que decías, ¿no? Pensaba que tendría más autonomía, pensaba que podría influir mucho más, pensaba que estaría tomando decisiones o que ya estaríamos internacionalizando porque me dijeron que justamente yo entraba para internacionalizar, ¿no? Ya. Y, Sí, sí, y sí. eso no aparece, ¿no? Entonces, Sí, y a bueno, la empresa que llegas es la que está hoy. claro, es la que No, tienes, es la que claro. tienes. O sea, yo Es quiero la que llegar tiene, allí, pero a claro. mi realidad hoy, entonces Sí, sí, tenemos que ir juntos. tú el lunes cuando empieces y Mm. vayas a ser contratado es esta, Es entonces esta, sí, es... no, no, no va a haber un, un Sí, cambio. sí, un cambio Mm. de aquí al mes que te estamos contratando. Totalmente. Bueno, María, y veníamos comentando distintos perfiles, Ujú. seniorities, las 4 figuras claves, por qué empezar, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que el gran tema que hoy nos trae aquí, cuando recursos humanos, cuando un área de personas, de Ujú. people. O sea, ¿en qué momento esto empieza a ser necesario? ¿Son sensaciones? ¿Es un conflicto? Eh, ¿Es un número el que te lo Ujú. dice? A ver, yo creo que, claro, si hay un conflicto, entonces o hay que contratar a mucha gente, todo el mundo piensa en recursos humanos. Claro, para mí, y barriendo para casa, creo que recursos humanos puede estar desde el principio en diferentes formatos. Puede estar pues como alguien externo que vaya acompañando. Sí que es verdad que yo te diría, más o menos por la experiencia, a partir de las 20 personas sí que necesitas tener ya, para mí, a alguien de recursos humanos que ya esté en el equipo. Si puedes incorporarlo antes, ahí esa sensibilidad es perfecto, pero yo creo que a partir de 20 personas ya empiezas a necesitar una mínima estructura, lo que significa que ya empiezas a tener que poder tener tiempo para hablar con la gente, que poder gestionar el equipo. Y ya te digo, yo creo que ese sería casi para mí como el momento donde hay que empezar a pensar en ese perfil. Ideal, si nos vamos a lo que hemos hablado antes, es en el momento en que se empieza a crear, ¿no? El empezar a pensar, a ayudar a los fundadores y al primer equipo a tener esa buena relación, a pensar en el equipo, a pensar en la importancia de sentar una buena base de la visión, de los valores. Y no estoy hablando de crear la visión que podamos poner en las paredes, y no estoy No, hablando no, de eso, que realmente sino esto cale realmente en es lo cada uno de los que, es lo que, participantes. sí, en cada una de las personas, y es lo que yo voy a mostrar, es decir, lo que igual no hace falta que lo diga para que ya todo el mundo vea cómo soy, ¿no? Y cómo quiero que sea la cultura de la empresa, que viendo cómo lo hago, ¿no? Sí, Ya la gente diga, vale, pues aquí hay un ambiente de confianza, o de sí, innovación, de lo que tú quieras, ¿no? Pero que sea algo que sí que esté trabajado desde el inicio. sí, que sea una huella inicial. Yo creo que una de las ideas que casa mucho es que hoy recursos humanos, en ciertos puntos, tiene un punto
a ver cómo explico esto, tipo, o sea, entiéndeme, salvando las distancias, pero hay ciertas tareas comunes a un equipo comercial en la parte de atracción de talento, donde es muy masivo, hay que llamar a mucha gente, hay también mucha gente informal que por el camino no sigue el proceso. Entonces, igual que no te planteas contratar a una persona de ventas porque es tu producto hacia afuera, esto es tu empresa hacia adentro. Entonces, tu empresa hacia adentro, si está funcionando bien, lo que lleve afuera va a ser bueno. Si tu empresa hacia adentro no está funcionando bien, tú puedes tener un súper buen equipo de vendedores que si Pero tu que equipo no. no está funcionando, el Total. delivery que van a tener va a haber ahí un... Y yo creo que es totalmente lo que dices, ¿no? Que a veces nos preocupamos mucho de la atención al cliente, de la parte comercial, de nuestra imagen de marca, y no nos preocupamos de nuestro cliente, que es el equipo que tenemos, de nuestra imagen de marca de cara a nuestro equipo, ¿no? Y que si el equipo trabaja bien, el equipo está contento, el equipo está motivado. Yo aquí sí que soy un poco, a veces cuando me hablan de si recursos humanos es el equipo de la felicidad, o de... Sí, No estoy muy de acuerdo porque creo que la felicidad es, para cada uno de nosotros es claro. algo muy, muy distinto, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que trabajar de manera de que el equipo esté bien, que se sienta seguro, que esté cómodo, que sienta que se le tiene en consideración, que se cuenta con él, que está informado, que crece. Yo creo que esto es fundamental porque la típica frase hecha de la información es poder es que tal cual la Tal información cual. es poder. Entonces, si tú no tienes un equipo informado, tienes un equipo en cierto punto, voy a decirlo como desnortado. Ujú. Entonces, si tienes un equipo desnortado, perdidos al final, Acaba reflejándose y acaba saliendo. Tú no le puedes pedir a tu equipo de atención al cliente que sí. sonría mentalmente y que se tome las cosas con calma si dentro no están también viviendo eso, ¿no? Si ese equipo está presionado o no se siente teniendo en cuenta o se siente que nadie piensa en ellos o no les llega la información. Hay una frustración de expectativas, lo Exacto, que se les dijo y no se exacto. está cumpliendo y nadie ha validado con ellos. Mm. Oye, ¿qué tal vas? Entonces, si todo eso no existe, tú luego no le puedes decir que no, ten paciencia, ¿no? Y sonríe Claro. a los clientes, a los usuarios, ¿no? Primero necesitarán ellos también sentir que momentos complicados hay. Y yo creo que la gente sabe que hay momentos donde las empresas pasan, bueno, crisis, ¿no? Sí. Pero cuanta mejor relación, tengas una mejor base con el equipo y que el equipo confíe en que las decisiones que tomas pueden ser duras, pero Pero informadas. sabe bueno, pues que las has pensado, Sí. que no es que hoy me he levantado y he decidido darle la Sí. vuelta a todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de confianza. Totalmente. Y aquí, imagínate, porque sí que estamos hablando, pues eso, un equipo de más o menos 20, pero bueno, hay muchas Ujú, casuísticas, tampoco aplica a todos, etcétera. Me imagino, y vuelvo al inicio, unos fundadores, ¿vale? Que, bueno, como decíamos, empiezan siendo amigos, luego pasan sus ujú, crisis, hay una terapia de pareja, empiezan a contratar, ujú. ¿vale? Entonces aquí varios puntos en la fase de contratación. Empiezan a contratar. Em, Deben contratar ellos, deben apoyarse en una persona tipo fractional o en algún tipo de consultora o en algún tipo de fórmula o realmente si ellos lo tienen claro pueden ser ellos. Claro, todo depende del momento en el que están. Es decir, también depende del perfil. Hay perfiles que tienen una facilidad o tienen un entorno, unos contactos que les hace fácil el llegar a ciertos perfiles porque ya han tenido un histórico de Sí, emprendimiento, porque han estado en empresas y a porque ellos veces son técnicos conocen a y... alguien y se traen ya gente. Y hay emprendedores que empiezan de cero y no conocen, ¿no? Sobre todo si no son, cuando no son de sus áreas, ¿no? Entonces es algo que pues igual necesitan tener una consultora, headhunters. Yo creo que ahí tienen que encontrar el modelo que hay mucho modelo para seguir. Para mí, sobre todo en los primeros, en lo que atañe a lo que va a Sí, reportar directamente a ellos, desde luego tienen que ser ellos los que lideren ese ese proceso. proceso. Pueden estar acompañados de alguien externo, puede venir alguien fraccional. Yo en algunos proyectos yo no llevo el proceso de selección, yo siempre digo que he tenido la suerte de trabajar con gente de talent adquisition buenísima, ¿no? Entonces, yo no me atrevo, yo puedo recomendar a alguien que conozco, pero yo no me atrevo a hacer el proceso de selección porque creo que hay gente muy buena haciéndolo y que además
para mí tiene mucho valor y hay que dedicarle mucho tiempo y no es mi Tu punto área de fuerte, no es expertise. mi área de expertise. Lo que sí en algunos proyectos sí que hago es hacer las entrevistas de los candidatos que ellos ven Finales. finalistas, ¿no? Entonces, porque conozco el equipo, porque conozco a los fundadores y porque, bueno, yo les puedo decir aquello de, yo veo este red flag Sí. o esto puede, habéis pensado que podría tener una consecuencia con otra área, con otro perfil o no, o realmente creo que es una persona, pero tener en cuenta que las expectativas de esta persona, quiero decir que un poco es como algo Sí. de por los dos lados, ¿no? Sí, Yo de siempre maestra de digo que ceremonias. sí, que en el proceso de selección para mí es tan importante que la persona que está haciendo la selección esté súper convencida, como que el candidato sepa dónde va a entrar y lo que se va a encontrar y qué es lo que se va a pedir de él, porque creo que es mutuo. Y Totalmente. entonces a veces que el candidato no tenga toda la información de lo que se va a encontrar, de si va a entrar en un equipo que hay conflicto, es un poco porque lo va a ver, porque el segundo día de haber entrado va a decir Sí, va a generar ya una base de abrupta desconfianza de entrada. que totalmente de Mm, desconfianza, que eso ya solo hay una oportunidad para dar una primera impresión. ujú. Entonces, bueno, puede ser solventable a base de tiempo y a base de Sí, generar pero a confianza veces, desde otro lado, pero ya son sobreesfuerzos exacto. a una cosa que si desde primera se hace bien Ujú. con un esfuerzo estándar, Bueno, con podría transparencia a estar, veces, ¿no? sí, A veces alguien puede entrar sabiendo, oye, no estamos en nuestro mejor momento, vale, pues ya sé que no estamos y me apetece entrar porque sí, el proyecto, porque todo lo demás me compensa, sí. fantástico. Y luego sí, el perfil para mí de recursos humanos tiene que ser totalmente elegido por los Esto, fundadores. muy O sea, yo importante. creo que Sí, el perfil de recursos humanos cómo se tiene que elige a ser este propio alguien perfil. de confianza absoluta. Y tiene que ser alguien además yo siempre digo que a mí al principio me costaba, pero yo siempre decía, tengo que ser alguien incómodo. O sea, es decir, yo no te voy a estar dando la razón en todo al emprendedor o al fundador si pienso que no lo está haciendo del todo correcto, lo podemos hacer de otras maneras. Entonces, de mí no se puede esperar que le diga que sí a todo, a sus Claro, ideas, a lo que piensa, sino que creo que está ahí tengo esa postura que poder retadora tener esa parte bueno, de retar al de retar y de emprendedor que hay cosas y que de se pueden cuestionar sus hacer. propias Exacto. ideas para eso. Y realmente la persona de recursos humanos tiene que ser elegida por ellos y debe ser una persona de Yo creo suma que sí, confianza. totalmente. Y tiene que Porque, estar en el círculo de decisión y de estrategia. y tú consideras que directamente una persona de recursos humanos, pese quizás a tener ya un equipo de 20 y en un equipo de 20 ya ser los fundadores y imagínate un equipo de 3 4 Ujú. managers, directamente recursos humanos debería ascender a este puesto. O sea, no sería una persona técnica, sino que sería una persona que pasaría a un comité más estratégico. Claro, yo creo que te puedes hacer labores. Es lo que te decía un poco antes de los otros perfiles, ¿no? Yo creo que cuando tú entras en un proyecto que está empezando, tienes muy claro que vas a tener que hacer nóminas, vas a tener que Sí, hacer las primeras llamadas a los candidatos, vas a tener que pegarte igual con el que trae el servicio del sí, agua o del sí. alquiler de ¿Del las café? oficinas, ¿no? Bueno, porque sois Sí. pocas manos y hay que hacerlo, pero también vas a ser la persona que vas a entrevistar y vas a filtrar a las siguientes personas del equipo. Yo creo que eso tiene mucho valor, que vas a tener que decirle a alguien que, oye, pues igual tu comunicación no está siendo lo más correcto y que vas a tener... En algún momento yo siempre digo que la parte de recursos humanos es fantástica, el día que contratas a alguien y le haces un buen onboarding y todo es maravilloso, también tenemos la parte en que hay momentos en que hay que despedir. Total. Y hay momentos en que hay que despedir porque la persona no funciona o porque la persona funciona muy bien, pero los resultados de la empresa obligan. Es decir, que hay momentos complicados y duros que la persona de recursos humanos va a tener que hacer en representación de los fundadores, con lo cual tienes que poder estar en esa línea donde entiendas, donde comprendas lo que hay, donde puedas transmitirlo, donde les puedas ayudar a ellos a comunicar. Para mí sí que es algo que yo siempre me Sí, pego sí. para que la persona de recursos humanos esté dentro de Sí, esa muy área. presente. Sí, Sí. sí, en un área estratégica. Y considero que, al hilo de lo que decías, sí que es una persona que comulgue mucho con los valores de la empresa. Ujú. De quizás si una persona técnica, comulgar con los valores creo que es algo que debe ser común a todos los empleados y Sí, por yo supuesto. creo que sí. Ahora bien, para personas de recursos humanos es totalmente fundamental
e imprescindible. O sea, hay una persona que le podemos dar un margen de, bueno, quizás ahora no lo ve tan claro, pero veo que tiene capacidad de adaptación a estos valores y quizás los puede ir adquiriendo. La persona de recursos humanos no puede tener esa capacidad de No. adaptación, tiene que asumirlos desde el día uno como propios. Es lo que comentábamos, ¿no? Que al final eres la persona que está representando los valores y quien vas a tener que defenderlos y quien vas a tener a veces que decirle al fundador o a los emprendedores, oye, esto precisamente tú no lo estás, no estás dando la imagen, con lo cual tú tampoco puedes entrar en contradicciones. Somos humanos, nos equivocamos, y me equivoco 20 veces, Sí. puedo tener un mal día y puedo, pero soy muy consciente, yo siempre decía, cuando estaba como responsable de recursos humanos, era responsable de recursos humanos en todo momento. O sea, no podía olvidarme. Sí, O sea, sí. yo no podía, yo qué sé, en el ping-pong Sí. decirle a alguien igual, eres un inútil, ¿no? Sí. Porque eres recursos humanos, tengo que tratarte con Sí, respeto. Quiero decir que sí, creo que es una figura que totalmente tienes que transversal estar. y atemporal, Sí, donde siempre está representando. siempre lo está representando. Sí, Entonces sí. yo creo que tienes que comulgar con esos valores. Y Sí, hay ahí como un nivel de diligencia superior para y por los empleados, porque es así, tú eres quien representa, entonces es verdad que si que no es entras muy en una difícil. confusión, Sí. lo de haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago, no puede, ¿no? O sea, tienes que realmente, es aquello de que lo que decíamos antes, ¿no? No tienes casi que decirlo, sino que la gente tiene que ver que realmente Sí, predicar con un con ejemplo el tal ejemplo cual. total. Sí, sí, Y sí. pensando, que somos humanos, que yo me equivoco 1000 veces, que puedo tener mal día, que puedo. Pero yo creo que tienes que tener muy interiorizado y por eso también para mí tienes que ser muy honrado. Y porque a veces no pasa nada, no estás en el entorno donde tú vas a estar más cómodo y vas a poder realmente ser. Sí. No tienes que. Y a mí me cuesta mucho pensar como responsable de recursos humanos que estar en un sitio donde tengo que estar todo el día actuando porque va contra mi forma de ser, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser muy honrados porque luego le vamos a pedir a la gente que sea honrada. Claro, y le vamos a Entonces, pedir y esa coherencia que claro, tenemos que y por nosotros. eso igual puedo despedir a alguien porque no está cumpliendo con los valores de la empresa. Entonces, yo no puedo fallar. Yo creo Claro, que ahí. totalmente. Y nada, María, mira, para acabar, ¿qué consejo le darías tú hoy a unos emprendedores que acaban de empezar o incluso que van a empezar? Ujú. ¿Qué consejo les darías desde la parte de gestión de personas que en algún momento van a pasar por ellas? Y hoy sin duda es lo que se lleva más grandes presupuestos en formación, en herramientas, en todo esto. Y quizás muchas veces yo creo que todas estas son un muy buen complemento, pero a veces queremos venir a sustituir algo porque realmente si se hubiese hecho bien desde inicio, Ujú. a lo mejor luego lo típico de lo barato sale caro, pues Sí. Y de a veces pensar que, bueno, esto ya lo arreglaremos más adelante, ¿no? A sí, veces es, bueno, no nos acabamos de entender, pero ya lo arreglaremos. Al final, decías, ¿no? Emprendedores que igual son amigos o emprendedores que se conocen en una aceleradora, que a veces funciona mejor porque ahí ya los perfiles pueden ser más complementarios sí. que los que son amigos y lo han vivido desde otro punto. Yo creo que es muy importante ser muy honesto. O sea, ahí yo creo que tienes que ser absolutamente honesto con, oye, me molesta de ti que, no sé, que seas impuntual, que des vueltas a las cosas o que no seas ordenado. Y yo creo que cosas tan pequeñas como esas tienen que poder hablarlas, tienen que poder discutirlas, tienen que poder centrar realmente, estar muy seguros de que los dos están alineados en todo, en que si tú quieres que esto dentro de 2 años sea una empresa de 1 millón de dólares, pues Sí. que yo también lo tenga claro, que yo no esté pensando, no, es que yo lo que querría es que esto sea algo, sea así, ya está, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que ser muy honrados realmente con lo que quieren y si realmente están alineados, ¿no? Y trabajar mucho. Y yo creo que al principio tienen que tener muchas conversaciones personales, no de cosas íntimas si no Sí. quieren, pero sí de cómo son y de qué es lo que me gusta de la persona, qué es lo que no me gusta, cómo puedo mejorar, cómo puedo arreglarlo y muy abiertos al feedback, porque es que luego eso también les ayudará cuando entra alguien. Si ellos hacen ese trabajo, cuando entra alguien se incorpora también a esa dinámica de transparencia y de abrirnos y de explicar, pues oye, yo soy bueno en esto Claro, y sobre todo y lo generarán mismo unas a mí. buenas expectativas respecto a ellos mismos, tendrán unas expectativas comunicadas que luego eso podrá ir penetrando al equipo Exacto. según vaya creciendo el equipo. Totalmente.
Genial, genial. Pues nada, María, muchísimas gracias. Ha sido un placer Muchas que estés aquí. gracias. No, gracias a ti, de verdad. Dejamos todos los datos sobre María, así como su contacto en LinkedIn, para que todos aquellos emprendedores o posibles susceptibles de consultoría en recursos humanos. También es verdad que lo que veníamos comentando con María, esto aplica muchas veces a equipos no tecnológicos, a equipos en Yo creo pymes, que es... a equipos en empresas familiares donde nunca se ha tenido esta estructura. Así que para eso dejamos todos los datos de María. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, María.